continuando con el desarrollo de nuestro curso, ahora pasamos a la parte de estructurar y posteriormente analizar nuestra vivienda. En este punto considero que ustedes ya hicieron el levantamiento estructural y si hubo que hacer correcciones las hicieron y también tienen sus programas o sus hojas de cálculo para calcular las resistencias nominales siguiendo los requisitos del título D de la NSR 10. Ahora entonces pasamos a estudiar nuestra vivienda, conocer cómo está distribuida para posteriormente hacer la modelación en el programa que sea y verificar resultados en cuanto a las resistencias requeridas. Entonces, respecto a la parte de la estructuración, lo que vamos a hacer aquí es algo bien importante y es conocer nuestra estructura, identificar elementos estructurales, no solamente los muros, sino también viguetas, columnetas, cimentación, losa, cubierta, todos estos elementos y a grosso modo identificar que sí es posible hacer un diseño, o sea que sí cuento con elementos mínimos, nuestra estructura se ve estable, quizás tenga ausencia de muros en una dirección, lo que veíamos en un comienzo, pero que es posible hacer su análisis y si es el caso, pues plantear alguna solución con problemas de ausencia de muros. Pero entonces en esta parte es importante hacer ese reconocimiento. Como información requerida necesitamos el diseño arquitectónico y el estudio de suelos. El diseño arquitectónico, pues el profesional competente para elaborarlo debería, si tiene que hacerse un proceso en curaduría, ya estar aprobado en curaduría. Es una recomendación que les doy. En la práctica profesional esto es importante, o sea que primero aprueben el diseño arquitectónico. A él también le harán una revisión y si hay que hacerle acomodos, bueno, esos acomodos pueden implicar cambios en el diseño estructural que si ya hemos hecho toda la parte del diseño, lo que hace es retrasarnos el trabajo y modificarlo. Así que para evitar esto, lo más recomendable es siempre buscar que nos entreguen el diseño arquitectónico aprobado, ya sea por curaduría o por planeación. El estudio de suelos no tenemos mucho que decir, necesitamos algunos parámetros del estudio de suelos, identificar o estudiarlo ya a grosso modo, pues realmente se sale de nuestro alcance, al menos de mi alcance en la parte estructural. Entonces solamente les diré cuáles son los parámetros o las recomendaciones que nos interesan para efectos del diseño estructural. A modo de ejemplo, en esta clase y en esta unidad vamos a establecer que el diseño arquitectónico es el levantamiento que usted hizo de su vivienda. Evidentemente, a ese levantamiento le hace falta información si es que queremos volverle un diseño arquitectónico, pero pues considerando que no tenemos la formación para hacer las veces de un arquitectónico, pues de un arquitecto, perdón, pues vamos a asumir que ese es el diseño que tenemos y realmente con la información que ustedes recopilaron es más que suficiente para hacer nuestra estructuración y posterior análisis y diseño de la estructura. La metodología que vamos a seguir la voy a establecer en 5 pasos. La primera es identificar los muros estructurales. Ustedes ya saben las condiciones para definir si un muro es estructural o no. Luego vamos a definir las secciones de las columnetas y viguetas siguiendo requisitos mínimos. ¿Listo? Vamos a entrar a cumplir lo mínimo de la norma. Y si al final esas condiciones mínimas, dimensiones a cero nos cumple, pues nuestra estructura va a ser segura y va a ser lo más económica posible. Entonces empezamos desde lo mínimo.
Luego, para los muros estructurales vamos a establecer la ubicación adecuada de las columnetas. Ustedes a este punto ya saben cómo tenemos que localizarlas, así que esto es lo que harán con cada una de sus viviendas. Asimismo, van a localizar en una vista en planta las viguetas, asegurándose que el confinamiento a nivel de entrepiso pues sea adecuado, ¿listo? Esas viguetas deben conformar o deben garantizar mejor la conformación del diafragma de piso y además darle un buen apoyo a la losa de cubierta o a la cubierta liviana. En este caso, pues porque estamos considerando una vivienda de un piso. También tienen que localizar las zapatas corridas, ¿listo? No inicialmente el ancho requerido, simplemente esas zapatas que se van a colocar en los muros, pues van a ser zapatas continuas porque tengo muros, entonces al menos definimos cuál es la sección central para cumplir condiciones de recubrimiento, de anclaje, y luego ya se le calcula cuál es el ancho requerido. Pero también tenemos que garantizar pues que estas zapatas me unan la cimentación y me amarren esos muros a nivel de cimentación. Esa sería entonces la metodología a seguir. Este es un ejemplo que yo voy a ir desarrollando para explicar esta unidad en cuanto a estructuración, análisis y análisis de una vivienda. Ustedes van a hacer lo mismo pero con las viviendas a las que le hicieron el levantamiento estructural. Para mi caso voy a establecer que esta es la distribución arquitectónica, listo, este sí es un plano arquitectónico evidentemente con mucho más detalle, y que se le van a plantear dos tipos de cubierta, una cubierta con losa maciza y una cubierta liviana. Ustedes van a hacer lo mismo con su estructura. La idea es que de una vez identifiquemos, aunque ustedes ya vieron en sus cursos anteriores a este, como estructuras y concretos, ya vieron un poco cómo localizar o cómo apoyar una losa, pues acá vamos a hacer eso y de paso a programar, a sacar hojas de cálculo, programas en MATLAB, matemáticas, en MATLAB, en el que quieran, para que sea mucho más fácil el diseño. Listo, que ustedes solamente tengan que ingresar datos y de acuerdo al modelo de losa que hayan identificado, y ya con eso poder avanzar y hacer las modificaciones, las correcciones que necesitemos. Importante, en planos arquitectónicos, localizar espacios, listo, definir dónde está mi sala, qué espacio es un cuarto, qué espacio es la cocina, dónde está el patio, porque en el patio pues ya sabemos, los muros de patio no entran a formar parte del diafragma. Esas condiciones es importante garantizarlas. Además, algo bien importante, miremos que en mi estructura tengo que la cimentación está a un mismo nivel. En algunas estructuras, por ejemplo, hay desnivel en cimentación, eso tiene que considerarse y evidentemente pues afecta a un diseño. Bueno, entonces otra cosa importante para recalcar es que los arquitectos proponen dimensiones y también proponen materiales, pero finalmente el encargado de establecer, de definir cuál va a ser la sección, cuál va a ser la dimensión de los muros, sección de columnetas, viguetas y el material que se va a usar con la resistencia que se tiene que usar, pues va a ser el ingeniero estructural. ¿Listo? El arquitecto hace una propuesta, pero el ingeniero ya es el que define secciones y refuerzo. También algo importante es que si miramos un diseño arquitectónico, pues la cantidad de información que trae por sí es bastante densa. Esa es la forma o los estándares mínimos que el diseño arquitectónico tiene que presentar. Ellos tienen un grado de detalle pues mucho más pulido, tienen que marcar muy bien sus espacios. Bueno, ese es el grado de detalle que trae un diseño arquitectónico. Sin embargo, a nosotros no nos interesa ese grado de detalle.
Así que para poder trabajar de una forma más limpia, lo que yo recomiendo no es que sea por norma, sino simplemente una recomendación, es limpiar estos planos. Evidentemente hacer una copia del archivo para conservar el archivo inicial, pero en una copia entonces empezar a borrar muebles, cotas, puertas, ventanas, todo lo que no sea estructural y dejar solamente los muros estructurales. Si se dan cuenta y de las preguntas que me hacían en clases anteriores, yo no quito el muro de patio. Y es así, ¿por qué? Porque este muro igual va a estar a la misma altura que estos muros de acá, simplemente que no va a estar pisado por la losa y cuando haga el análisis no lo voy a considerar en el análisis, pero él se va a presentar en planos porque lo van a construir al mismo tiempo que construyan esto de acá. Simplemente que nuestra estructura, cuando la analicemos, cuando calculemos fuerzas internas en cada muro, pues no va a contemplar la participación de este muro, pues porque no logra aportarle rigidez a la estructura. Estas son las recomendaciones que hago en cuanto al tratamiento de la información que se presenta en el diseño arquitectónico. Respecto al estudio de suelos, aquí les presento un ejemplo de un estudio de suelos. Entonces, realmente la información que trae el estudio es bastante detallada, pero al final la única que nos interesa, por así decirlo, si es que no se requiere hacer un análisis mucho más profundo, son estos datos. ¿Qué tipo de cimentación recomienda el geotecnista? ¿Listo? Entonces aquí lo establece. Para muros de carga tiene que utilizar zapatas continuas. ¿Listo? Puede también recomendar una losa de cimentación también para los muros y eso se va a dar cuando el suelo es bastante malo. Entonces en ese caso él hará la respectiva recomendación. También es importante saber a qué profundidad recomienda cimentar y respecto a qué. Entonces mire que aquí dice respecto a la superficie descapotada del terreno. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues cuál es la capacidad admisible que recomienda. Algunos estudios de suelos solamente dan esta capacidad para zapatas cuadradas. No sé por qué, a veces es una casa de 1 o 2 pisos y de por sí se sabe que la cimentación va a ser para muros de carga, así que deberían dar este dato de acá. Pero para tenerlo en cuenta, igual a ellos les correspondería completar esa información, pero si no lo hacen o bueno, de ahí a que nos den la información, pues nos retrasa nuestro trabajo. Es importante tener en cuenta que la capacidad para zapatas alargadas o continuas siempre va a ser menor que la capacidad para zapatas cuadradas. ¿Listo? ¿Cuánto menor? No sé, pues se puede sacar una relación, pero pues sí sabemos que va a ser menor. También es importante conocer si nos llegan a preguntar esa información en los datos que tengamos que entregar del diseño estructural, y es que en el estudio de suelos evidentemente también el geotecnista calcula cuál es el asentamiento que se va a producir para cada tipo de zapata. Bueno, entonces en una parte el estudio de suelos entrega un análisis de la cimentación y al final ya entrega el resumen de recomendaciones. Esto es importante, pues leérselas realmente si quieren sacar unas buenas especificaciones en cuanto al tratamiento del suelo, de aquí pueden salir y pues es válido usarlas porque hace parte pues de nuestro diseño. De nuevo, entonces él me repite cuál es la capacidad del suelo. Adicional, también me entrega un dato aquí que es el módulo de reacción del suelo, listo, que es bastante usado cuando diseñamos cimentaciones continuas. Entonces, para tenerlo en cuenta, y muy importante, en el estudio de suelos va a ser en el único documento donde encontremos cuál es el tipo de suelo. ¿Listo? Para definir la aceleración y la velocidad pico efectiva, pues simplemente necesitamos dónde va a estar ubicada nuestra vivienda. Pero el estudio de suelo ya me define estos parámetros del efecto de sitio, F sub A y F sub B. En este caso, me está diciendo que es un suelo tipo D.
Con esto entonces, para su trabajo, para su vivienda, van a asumir también estas condiciones. ¿Listo? Para que todos estemos hablando un mismo lenguaje. Saber que nuestra capacidad va a ser de 9 toneladas metro cuadrado. Nuestro módulo de reacción del suelo, también conocido como el coeficiente de balastro, es igual a 450 toneladas metro cúbico y tenemos un suelo D. Adicional, la profundidad de desplante es de 60 centímetros. Entonces vamos a manejar todos estos mismos datos.